tiempo para poder y que podamos aprender juntos hoy esta noche acerca de la palabra de Dios. Vamos a hablar del tema advertencias contra las falsas doctrinas. Ya en la parte final, ya Josué habló la parte 1 la semana pasada. Vamos a orar entonces. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque permites estos medios, Señor, para que podamos aprender. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te pedimos hoy, esta noche, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que podamos aprender algo muy importante, Señor, de tu palabra y que podamos atesorarlo y que podamos aplicarlo en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, como ya les decía, vamos a hablar acerca del tema advertencia contra las falsas doctrinas. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Leemos entonces. Pero sabemos que la ley es buena si uno usa la ley legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Vamos a hablar un poquito de unas generalidades antes que entremos de lleno al tema. Vamos a hablar acerca de qué es la sana doctrina, porque vamos a hablar acerca de las advertencias contra las falsas doctrinas, pero también así tenemos que saber qué es una sana doctrina y cómo podemos diferenciar. Y dice que la sana doctrina es la enseñanza bíblica y adecuada de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas, tanto de los individuos como de la iglesia en general. Cuando a nosotros nos enseñan un tema bíblico, algo referente a la Biblia, siempre es importante que nosotros podamos compararlo a la luz de la palabra. Pero cuando vemos que alguien nos va a dar un tema en específico y solo habla de sus cosas personales, simplemente está siendo un expositor. Está hablando de cosas en general que no tienen nada que ver con su palabra. En el caso de Pablo, está advirtiendo a Timoteo acerca de las enseñanzas que se puedan dar y de la mala aplicación en cuanto a la ley. ¿A cuál ley se está refiriendo? Se refiere a los 10 mandamientos. Entonces, la sana doctrina es aquellas verdades teológicas que llevan a salud espiritual y sobre todo que va a dar vidas transformadas. Vamos a hablar también acerca de cuál es el uso correcto de la ley. Es cuando se usa legítimamente, ya lo vamos a ver más adelante. Es cuando se usa legítimamente para los pecadores, como menciona en el resto. Y aquí dice, y se refiere a la ley mosaica acerca de los 10 mandamientos. ¿Para qué sirve la ley? La ley nos sirve para conocer lo que es pecado, para conocer cómo sé yo que algo está mal o cómo sabíamos que estábamos haciendo algo mal si no tenemos el mandamiento o si no decía, por ejemplo, no vamos a mentir, no vamos a matar, no vamos a decir a la mujer de nuestro prójimo. Todo eso hace referencia a temas en específico. Por favor, vamos a leer Romanos 3:20 para poder reforzar acerca de para qué sirve la ley. Romanos 3:20. Ya casi llego, permítame. Romanos 3,
20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más adelante les voy a explicar un poquito acerca de que la ley no nos sirve o no podemos ocuparla para ser salvos, pero sí podemos ser reprendidos a través de ella acerca del pecado. Entonces, ya hablando un poquito de las generalidades, vamos a pasar al primer versículo. Vamos a regresar a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El uso de la ley, como dice el apóstol Pablo acá, es buena, pero si la aplicamos bien. Por ejemplo, ahí dice si la hacemos legítimamente. ¿Qué significa que es algo legítimo? Dice que viene del latín legitimus, que dice fijar por la ley o conforme a las leyes o hacer algo conforme a las leyes, en este caso a las leyes que ya se habían dado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo pudiéramos hablar? Lo contrario del legítimo sería algo ilegítimo. Algo ilegítimo sería aplicar la ley de manera legalista, como puede ser que actualmente estuviera alguien diciendo que para ser salvo yo tengo que cumplir la ley y reconocer a Cristo como mi Salvador. Cuando todos sabemos que ahorita estamos en un periodo de la gracia donde es importante que nosotros confesemos a Cristo como nuestro Salvador y es el único medio por el cual podamos ser salvos. Y aquel que quiera vivir bajo la ley va a ser juzgado conforme a la ley. Y vamos a ver más adelante que son cosas difíciles de cumplir, que a la verdad ni uno hombre fue justo, solo Cristo que vino a esta tierra y que tampoco vino a votar la ley, como explica en los evangelios, sino que vino a cumplirla. Entonces, aplicarla de una forma legalista puede ser algo ilegítimo en cuanto a la ley. Pero, ¿qué aprendemos de la ley? Porque no solo la vamos a, que como es del Antiguo Testamento, la vamos a dejar ahí. No, lo importante sería acá, ¿qué podemos aprender de la ley? Y es que la ley podemos conocer cuál es o qué cosas son las que a Dios no le gusta que hagamos. Aquellas cosas que Dios puso aquí, al menos los 10 más comunes, no porque son 613 preceptos que es muy difícil cumplir. Nosotros al menos conocemos 10 mandamientos que en todos esos 10 mandamientos está plasmado aquello que no le gusta a Dios que hagamos. Y a partir de ahí aprendemos en la ley que el punto número 1 es el estándar de Dios. ¿A qué nivel tenemos que estar nosotros? ¿Qué cosas son de las que debemos cuidarnos? El punto número 2, revelar el carácter de Dios en su santidad. Sabemos que en Dios no habita el pecado y que para poder estar en la presencia de Dios debemos estar limpios y que actualmente nuestro intermediario es Jesucristo que murió por todos nosotros. Número 3, nos enseña lo que le agrada a Dios. Como todo hijo, sabemos qué cosas a nuestros padres no le agradan, qué cosas a nuestros padres les hacen molestar. Pero así también conocemos cosas en las que papá y mamá se alegran cuando hacemos algo bien, pero cuando no hacemos caso o hacemos algo que va en contra de lo que ellos nos dicen, es difícil que tengamos un padre alegre. Vamos a ver los otros 3 puntos que podemos aprender de la ley. Y es que evidenciar nuestra incapacidad de cumplirla. El que me diga, mira, yo ya cumplí los 10 mandamientos. Hey, qué bueno por ti, porque yo no podría. Es
evidenciar, es hacernos notar la incapacidad humana de poder cumplir los 10 mandamientos. Punto número 5. Enseñarnos el amor de Dios por medio de Jesús. Y es que cuando nos pone que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que también a Dios, es algo importante porque podemos conocer qué vino a hacer Jesús a esta tierra. Como habla en Hebreos, o sea, Hebreos habla acerca de la supremacía de Dios, que Dios estaba por encima, que la supremacía de Jesús. Jesús estaba por sobre los ángeles, Jesús está sobre la humanidad, Jesús está por sobre todos. Y aún así, dice, no se tomó o no se agarró de ese privilegio que tenía, sino que se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, dice, hasta la muerte de cruz. Morir en una muerte de cruz era lo peor que le podía pasar a alguien, era como lo último, como que ahorita que digan que te llevaron al secot. Entonces morir de esa manera era algo vergonzoso porque lo hacían en público. Entonces nos enseña el amor de Dios por medio de Jesús. Y número 6, y no por ser el último, es el menos importante, nos enseña la necesidad que tenemos de la gracia. Y es el periodo que estamos viviendo, así como el Antiguo Testamento, a hablar del tiempo de la ley, ahorita hablar de la gracia. La gracia es el mejor periodo que podemos estar viviendo como humanidad, porque es el tiempo de creer sin haberle visto. Es el tiempo de reconocerlo voluntariamente como nuestro Salvador. No va a ser como en el periodo de Apocalipsis, cuando se tenga que entregar la vida para poder tener el privilegio de ser salvo. Ahorita es bien difícil porque uno se acerca a las personas a quererles hablar de la palabra de Dios y te dicen, no me interesa, no estoy interesado, no tengo tiempo. Hey, pero yo te digo, y cuando llegue tu momento de partir de esta tierra, ¿a dónde te vas a ir? ¿Por qué quieres vivir en una eternidad de condenación? Hay mucha gente que solo pasa de largo el mensaje. Y cuando sea el momento de entregar cuentas, no vamos a poder quejarnos que no se nos predicó de la palabra. No vamos a poder quejarnos que es que a mí nadie me habló de la palabra. No vamos a poder decir, no, es que a mí nadie me predicó. Y nos van a pasar el famoso, el correvideo ahí va de cuántas veces te hablaron, cuántas veces te invitaron y te mostraron que había un periodo de gracia en el que podíamos tener ese privilegio de poder ser salvos por la gracia y la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, si aplicamos la ley de una manera legítima, claro que es buena porque la podemos aplicar de esta manera y aprender qué cosas son las que no le agradan a Dios y qué cosas son las que necesitamos. Entonces, pasamos al versículo 9 y 10. Entonces, ya conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y es que la ley no tenía el propósito de halagar a las personas que no cometen errores. Y sabemos que no hay ningún humano que lo haya logrado cumplir. Mucha gente dice, no, es que yo así estoy bien, yo soy bueno. Pero no basta con ser bueno. No basta con ser bueno, basta con reconocer a Jesús como tu Salvador. Si alguien se considera que ya es bueno, ¿qué te detiene para reconocer a Cristo como tu Salvador? ¿Qué te aparta? ¿Qué tenés que abandonar? Como les digo a la mayoría con los que yo platico y me dicen, no, es que fíjate que mis amigos aquí
yo les digo algo que aprendí hace varios años. Si vas a perder un amigo por seguir a Cristo, en verdad no has perdido nada porque no era tu amigo y has ganado mucho. Porque has llegado a los pies del que todo lo puede, de aquel que entregó la vida por ti y por mí, sin rencor, sin remordimiento, sin sacártelo en cara. ¿Qué te pide o qué nos pide a cada uno de nosotros? Que tratemos de ir conforme a su palabra, que tratemos de respetarlo y le demos el lugar que se merece. Entonces la ley, antes de que sigamos acá, se me olvidó mencionarles algo. La ley no sirve para el justo. Como dice aquí, la ley no fue dada para el justo, ni para salvarnos. La ley es como una radiografía. Te muestra dónde está la quebradura, posiblemente dónde está el esguince. Te muestra dónde está el problema. Pero alguien dígame si con la radiografía se ha curado. ¿Para qué sirve la radiografía? Perdón. Sirve para encontrar el lugar donde está el problema. Así la ley nos muestra en qué punto nosotros estamos quebrados espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Hacer el diagnóstico como lo hacen con la radiografía, ya se la llevan al doctor y el doctor dice, vamos a hacer llegar aquí, hay que operar, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Así, cuando nosotros llegamos quebrados a los pies del Señor, ahí estaba la radiografía y es momento que le demos el espacio de que poder regenerarnos. ¿Cuál es parte del periodo de la gracia? Y es que cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y le creemos que murió por nosotros y resucitó al tercer día, es que va a comenzar un proceso de regeneración. Vas a ser justificado como lo habla Romanos 5:1. Vamos a tener paz para con Dios. Esa paz que por capacidad humana no es posible. Solo es posible a través de reconocer que yo no puedo, pero Cristo sí puede. Entonces, cuando reconocemos eso, va a empezar a haber un cambio en ti. Vas a empezar a regenerarte. Vas a empezar a ser una persona diferente, así como el proceso de curación de una quebradura. Entonces, para eso es la ley. No vino a ser para el que se considera justo o el que es justo, sino para aquello. Y aquí va a comenzar a mencionar. Dice, sino para los transgresores y desobedientes. En esta parte, Pablo hace referencia un poco acerca de la ley. Y es que en los primeros tres, hace referencia, 3 o 4 serían, hace referencia a los primeros 3 mandamientos que están en contra de Dios, que no nos hagamos imagen, que no vamos a adorar a dioses ajenos, y ahí el resto tienen que ver ya con el comportamiento humano. Vamos a empezar con, dice, transgresores y desobedientes. ¿Qué es un transgresor? Son los que no tienen compromiso con la ley o las normas dadas en algún momento, aquellos que no les interesa, aquellos que de ninguna manera están interesados por conocer de Dios, conocer de su palabra. De ahí sigue cuando Pablo menciona esto, hace referencia a 2 cosas. Muestra el efecto negativo, en este caso los transgresores, y luego te muestra lo que produce el pecado
o el agravante del pecado. Por ejemplo, para un transgresor que no le interesa nada acerca de la palabra de Dios, se convierte en una persona desobediente. ¿Y qué es un desobediente? Es aquel que no hace caso a nada. Muchas veces me dijeron a mí y ahora se lo digo a mis hijas que son desobedientes. Entonces, ¿qué hace referencia a eso? A que no hacemos caso a lo que a las reglas o mandatos que nos dan. Por lógica, vamos en contra de lo que se debe hacer. Por ejemplo, continuamos. Irreverentes. Son indiferentes a lo bueno. ¿Qué es lo que pasa con un irreverente? Y es que lo lleva a ser profanos. ¿Y qué es un profano? Son los que pisotean o hacen común algo en específico. Por ejemplo, cuando Jesús llega al templo y ve que han hecho un negocio totalmente de este hecho de estar vendiendo animalitos, ya venden animalitos con defecto, animalitos malos y ya todo es negocio. ¿Qué estaban haciendo? Estaban profanando el templo y es que habían pisoteado el significado real que tenía. Habían pisoteado lo que en verdad debía de hacerse. Ya se había vuelto algo común, ya se había vuelto algo normal. Por ejemplo, cuando si un día podemos hacerlo, por gente que conozco que ha ido, dicen que cuando van a Israel, conocen los lugares donde el Señor Jesús estuvo, los lugares donde caminó, los puntos bíblicos que se mencionan. Pero por lo general, muy espiritual, no se logra que sea el viaje porque es una zona donde está llena de comercio. Todo lo que ves te venden sal del mar muerto, sal de agua del mar, no sé qué, que te venden todos los artículos que la mayoría se mencionan en la Biblia. Entonces eso es un lugar de comercio porque es visitado por muchas personas. Entonces eso pasa cuando alguien se hace profano y es que hace común algo que tiene un significado especial. Si ya conociendo estos pecados, alguna persona no se mueve a preocuparse por su salvación, valga la redundancia, es algo que debería preocuparnos, porque en más de una vez, en mi caso, llegué a ser un transgresor, un desobediente o un irreverente, o decir que no me interesaba nada acerca del evangelio. Habla acerca también, vamos, desobedientes para los impíos. Para los impíos y pecadores. ¿Qué es un impío? Es alguien que falto de piedad o son los que no tienen respeto por nada. No tienen ningún respeto por algo y el pecado agravante sería que se convierte en un pecador. Entonces habla acerca también el número 5, los parricidas y matricidas. Cuando leí las palabras me quedé, no hacía del todo a qué hacía alusión, pero los parricidas y los matricidas es aquel que mata a su padre o a su madre, aquel que va en contra del, del mandamiento que es honrar a padre y madre. Y es que cada uno de los puntos que les estoy mencionando tiene relación con algún mandamiento en específico. Por ejemplo, aquellos que matan a su papá o a su mamá, parricida o matricida, aquellos que cometen homicidio,
aquí más adelante los menciona. Para los homicidas, ahí dice, este de homicidas hace referencia al sexto mandamiento. Y es que no debemos matar. No es permitido. Quizás entre las especies más difíciles estamos los seres humanos que nos matamos entre nosotros como nuestra propia especie. Hay especies en las que tratan, en la especie animal, tratan de cuidarse unos con otros, pero por lo general aquí nos matamos entre nosotros mismos. Acabamos con nosotros mismos. Entonces, a los parricidas, matricidas y el homicidio hace referencia a eso. El homicida al sexto. Acerca de los fornicarios, en el número versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas. Fornicario ya conocemos un poco acerca de eso, es aquel que se llega a otra persona que no es su pareja. Pero en cuanto a los sodomitas, este es un tema muy delicado y es que puede llegar a ser en algún momento un tema que no sea de libre expresión, así como están las leyes ahorita. ¿A qué hace referencia los sodomitas? Aquellos que llevan a cabo el homosexualismo. Es un tema que actualmente puede ser o está agarrando impulso, puede llegar a un momento en el que va a ser difícil hablar del tema porque no ofender la susceptibilidad de las personas. Pero nosotros, como cristianos, debemos tener en cuenta de que aquel que practique el homosexualismo está aplicando un pecado grave, pero no nos olvidemos de que hay que atacar el pecado, no a la persona. Quiero leerles un comentario bíblico de la Biblia que tengo y dice, hay quienes intentan legitimar las relaciones homosexuales como una alternativa aceptable, como un pecado aceptable, como una alternativa aceptable. Hasta hay cristianos que dicen que la gente tiene derecho a elegir su preferencia sexual. Sin embargo, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las relaciones homosexuales se consideran pecado. Ahora bien, debemos tener cuidado de condenar solamente la práctica y no a las personas. Dios puede perdonar y transformar la vida de las personas que se involucran en relaciones homosexuales. La iglesia debe ser un refugio de perdón y sanidad para personas homosexuales que se arrepienten sin transigir en su oposición a la conducta homosexual. Y es que este tema es delicado porque hay iglesias o están fundando nuevas iglesias donde vamos a tocar el tema que no tienen una sana doctrina, donde ya podemos ver pastores homosexuales, donde están tratando de revertir la palabra o darle otro sentido para que pueda ser aplicable a ellos. Entonces, cuando suceden estas cosas, hay personas que no tienen ningún problema por ello y de hecho los apoyan. Pero, ¿qué está en nosotros? Número uno, hacerle ver que lo que está haciendo no está bien. Pero aquí viene la parte importante que no debemos olvidar. Y es que nosotros debemos de tratar de hacerle ver que la práctica no está bien, pero que sí hay un perdón para él. Que si hay
que sí, la sangre de Cristo es suficiente para perdonar esos pecados y poder restaurar esa vida y que puedan ser salvos. No podemos condenarlos nosotros, no nos corresponde a nosotros. Nosotros solo somos los que llevamos el mensaje. Pasa lo mismo que con un policía. El policía se encarga de ir a traer la persona que cometió el delito, pero no le corresponde a él juzgarlo. A él lo va a juzgar, valga la redundancia, el juez que lleva su caso, pero el policía solo se encarga de irlo a traer. Él no lo puede agredir, a no ser que se oponga al arresto. Él no puede golpearlo, no puede gritarle nada más que de leerle sus derechos. Entonces así pasa cuando hablamos con este tipo de personas. Y es que hay muchas personas de esta índole en las que se sienten ofendidos cuando les hablas. Pero muchas veces ha pasado de que estas personas han sido mal vistas, han sido juzgadas por miembros de otras iglesias. Entonces ellos no quieren saber nada porque se les ha hecho una mala práctica, no se les recibió bien. Ahora viene la pregunta: ¿será que yo merecía ser recibido mejor? De ninguna manera, seguía siendo un pecador. Que mi pecado sea diferente al de otro no quiere decir que no peco. No existe pecado pequeño, no existe pecado grande. Pecar es pecar. Entonces, cuando hablamos de homosexualidad, es eso. Por favor, no nos equivoquemos en la aplicación. No podemos condenarlo. Le podemos hablar que existe un perdón. Le podemos hablar de que hay una oportunidad para él o para ella. Que no puede seguir con su práctica, es lógico. Pero sí Dios lo puede cambiar. Dios puede hacer la obra en ellos. Entonces, el sodomitas hace referencia, pero no nos olvidemos que no podemos condenar a la persona. Vamos con el número 10, secuestradores. Creo que está más que claro el versículo. Vamos a mentirosos también. Dice secuestradores para los mentirosos y perjuros, dice. ¿Quiénes son los perjuros? Por aquí busqué una definición para poderlo entender un poquito mejor. Y es que en cuanto a los secuestros hace referencia al 8º mandamiento y en cuanto a los mentirosos y perjuros al 9º mandamiento. Pero ¿qué es un perjuro? Es aquel que hace declaraciones falsas bajo juramento. Es aquel que te miente, como habla el anterior acerca de los mentirosos. Es aquel que jura, pero con los dedos cruzados, va, más de alguna vez. Creo que se hizo esa broma, va, y no me mentí, si no sé qué, y como dice, con los dedos hasta de los pies cruzados, va. Entonces, eso, un perjuro es una persona que hace una declaración falsa bajo juramento. Entonces vamos al versículo, continuamos, dice en el versículo 10 siempre, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces para todos ellos tienen aplicación y puede ser buena la ley, que no nos va a gustar algunas veces, lo sé, no hay duda de ello. Casi a nadie nos gusta que nos digan en lo que nos equivocamos o en lo que la estamos regando. Por lo general siempre nos gusta que nos digan que lo hemos hecho bien, pero está en parte de nosotros que podamos aprender. Y vamos a regresar acerca que aquí menciona acerca de la sana doctrina, aquel que se oponga a la sana doctrina. ¿Y a quiénes son los que se oponen a la sana doctrina? Toda la lista que acabamos de leer, y quiero refrescarles. La sana doctrina es la enseñanza bíblica y adecuada de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas, tanto de los individuos como de la iglesia. Y para terminar, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito,
que a mí me ha sido encomendado. Dice que le ha sido encomendado Dios en su infinita gracia y su misericordia, le entregó un gran ministerio a Pablo y se encargó de ser un fundador de iglesias, se encargó de discipular personas, se encargó de mantener a raya a las iglesias. En algunas cartas son amonestaciones para las iglesias por su comportamiento, iglesias carnales, iglesias que estaban haciendo aplicaciones que ya no tenían que ver con el Nuevo Testamento. Entonces, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces a Pablo se le encomendó eso y pues en este caso se estaba dirigiendo a Timoteo, advirtiéndolo de todas aquellas falsas doctrinas que iban en contra de lo que estaban haciendo. Hasta aquí sería mi presentación. ¿Alguien que tenga algo que agregar o preguntas? Yo. Buenas noches a todos una vez más. Este, bueno, la verdad que es interesante cuando nos profundizamos un poquitito más en el detalle de lo que menciona la palabra de Dios, pues y creo que Jonathan hacía hincapié de que hoy en día muchas de esas cosas las estamos viendo, como dicen, a flor de piel, ¿verdad? Me llama la atención porque la Biblia hay un subtítulo que lo mencionó Josué y lo menciona Jonathan también ahora, que es el tener cuidado con las falsas doctrinas. Y luego comienza a mencionar los ejemplos de este tipo de personas, ¿verdad? Entonces, y me tomé la tarea de buscar la definición de qué es doctrina. Y dice que es un conjunto, oiga bien, conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento, ya sea religioso, ideológico, político, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ahí es donde podemos nosotros ver y entender el por qué a veces estas personas, llámese padricidas, llámese pedófilos, llámese homosexuales, llámese como se quieran llamar, defienden su forma de ser. Entonces, cuando hablamos de las falsas doctrinas, no nos estamos refiriendo solamente a aquellos que predican un evangelio diferente a lo que dice la palabra, sino también a aquellas personas que están queriendo meter en la mente y en el corazón de todos el por qué ese tipo de situación. Y vayamos al ejemplo que creo que es lo que está más de el auge o moda hoy en día, es el homosexualismo, porque la palabra se puede ocupar tanto para el hombre como para la mujer, ¿verdad? Que homosexualismo y lesbianismo. Entonces, hay muchas creencias de que nacen así. Y pues la palabra de Dios dice todo lo contrario, pero también hay una referencia bíblica que dice, ok, te voy a aceptar que naciste así, que esos son tus genes, que eso es lo que... Pero la Biblia dice que cuando aceptamos al Señor, tenemos que nacer de nuevo. Entonces, no sé si ahí estamos entendiendo. Ok, yo defiendo tu ideología, defiendo tu forma, o entiendo, perdón, no defiendo, entiendo tu forma de ver las cosas, pero también te estoy dando, como decía Jonathan, yo no te juzgo lo que sos, sino te doy una salida y es nacer de nuevo. Entonces creo que ahí es donde nosotros podemos como fortalecer ese tipo de defensa ante estas personas, ¿verdad? Y pues, ¿por qué es bueno mencionarlo? Porque la verdad que, como les digo, está a la orden del día, ¿verdad? Lo vemos en las calles, en las redes sociales, en la televisión, en la música, en los deportes, en todo, ¿verdad? Entonces,
eh, la Biblia nos manda que no podemos ser parte de, estamos en, pero no somos parte de, ¿verdad? Así que nada, pues agregar eso y espero pues que sea de ayuda para todos nosotros, ¿verdad? No sé si alguien tiene algo más. No. Bueno, quiero pedirles que por favor, tengo en mente algo, se me ocurría, para ver si me echan la mano el día sábado que estemos en la iglesia, que grabemos un pequeño video para que lo podamos publicar el día martes, porque no celebramos Halloween. Y luego, pues, si alguien nos echa la mano para poder editarlo, arreglarlo bonito, entonces, si nos queda el tiempo, pues los que puedan, ¿verdad? Y los que quieran, el día sábado lo vamos a hacer. Si alguien nos puede ayudar a colaborar, llevar un trípode de teléfono, si tuvieran, y si no, pues vamos a ver cómo hacemos para poder grabar y poderlo pasar el día martes, ¿verdad? Así que los invitamos para que no falten el día sábado en nuestra iglesia a las 3 de la tarde y me gustaría que mañana en la noche me estén confirmando, por favor, si estamos listos con todo, ¿verdad? En este caso sería Ministerio de Dramas, Ministerio de Alabanza, si está listo lo de la leña, si está listo lo del sonido, para que pues no vayamos a estar a última hora corriendo, ¿verdad? Solamente Pastor, tengo una pregunta. dime. Fíjese que estaba platicando, ahorita que estamos solo siervos, yo creo que sí, Agradecerte, Padre Eterno, porque nos has permitido el poder estar una vez más aprendiendo de su palabra, Señor. Sabemos que hay tanta falsa doctrina, hay tanto engaño, Señor, pero el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la gracia y el discernimiento de seguir y luchar. Señor, sabemos que no es fácil, cada día trae su propio afán. Oramos, mi Dios, por seguir adelante, tanto en el ministerio como en nuestra vida personal, Señor. Ponemos en sus manos nuestros estudios, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra vida personal. Cuídese, Señor, cuide a cada uno de nosotros, cuide nuestros cuerpos y nuestras almas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Feliz noche para todos.